desigualdad es inevitable. No hay sociedad igualitaria, ni siquiera las comunistas. La desigualdad es un problema peor que la pobreza, porque lo que creo que está rebatiendo ella es la idea de que no tenemos que acabar con la desigualdad, tenemos que crear más pobreza, ¿no? Porque Yo creo que siempre hay una confusión en el discurso igualitario respecto a lo que es pobreza y desigualdad, porque yo estoy de acuerdo con el mínimo suficiente, el que habla también Harry Frankfurt. El mismo Hayek, en Camino a Servidumbre, dice que un mínimo de alimento, vivienda, vestido y otras cosas se le puede asegurar a toda la población, o sea que no es completamente contrario a la redistribución tampoco. Es un asunto de estrategia política. Estoy en desacuerdo en el punto que haces, Enrique, de decir que la desigualdad es un problema secundario y que el verdadero problema es la pobreza. Porque lo que hemos observado desde la ciencia social y la economía es que la desigualdad es un problema fundamental que no nos permite terminar con la pobreza y que hace que las economías no crezcan. la desigualdad es un problema peor que la pobreza, porque lo que creo que está rebatiendo ella es la idea de que no tenemos que acabar con la desigualdad, tenemos que crear más pobreza, ¿no? Porque la antigua premisa económica que planteaba este problema era: no sirve nada acercar más el poder adquisitivo de los pobres a los ricos si no produces más riqueza. Y siempre el pensamiento es que la riqueza se produce en el pico de la pirámide. Pero esta lógica es la lógica del derrame económico. La lógica de la derrama económica está desvalidada desde hace décadas. O sea, realmente no es cierto. El crecimiento del pico la pirámide no necesariamente produce más poder adquisitivo o más valor para la base de la pirámide, que es la que realmente es la base trabajadora, que es la que produce el valor real de las economías. Esto también de alguna manera evidencia la falla en juzgar el Producto Interno Bruto como un indicador del crecimiento, bienestar o incluso salud o dignidad de vida que se vive en un país. No necesariamente porque crece el Producto Interno Bruto, porque un país es más rico, quiere decir que necesariamente a la gente le vaya mejor. Claro, si se produce 100 millones de dólares más de riqueza al mes para un estado, pues no necesariamente quiere decir que a la gente le vaya mejor. Si esos 100 millones de dólares acaban en dos manos, o sea, dos personas le fueron mejor. Pero con lo que conocemos hoy en día de la derrama económica, esos millones de dólares adicionales que entran a la economía, si no se transforman en un incremento en el salario o un incremento en la capacidad adquisitiva de la base de la pirámide, pues realmente no trae mejoras. Es al contrario, ese dinero normalmente se va a paraísos fiscales, al extranjero, a inversiones y a más adquisición de bienes capitalistas rentistas, que no necesariamente mejoran la calidad de vida de las personas. Que México no ha crecido lo suficiente. En parte se debe a ese problema que parece que no quieres abordar, que es la desigualdad. La desigualdad es un problema fundamental. No solo eso, el modelo de apertura de exportaciones sí ayudó a reducir la pobreza, pero para nada la mitigó. Para mí, el ejemplo más contundente de esto es lo que sucedió en León, Guanajuato, una economía que creció 25% más que el resto del país precisamente por la apertura comercial, hoy se convirtió en la ciudad que tiene más pobres de México. León tiene más pobres que Ecatepec, tiene más pobres que Cuautitlán, tiene más pobres que Nezahualcóyotl. Que el estado de León fue el que más creció por la apertura de las exportaciones, pero al mismo tiempo se volvió la ciudad con más pobres del país. Qué paradójico resultado, ¿no? En contra de la economía neoclásica. Pues obviamente, ¿por qué? Porque la derrama económica siempre fue mentira. O sea, lo que no tenemos hoy es algo que se llaman mecanismos de reciclaje de valor agregado, que es normalmente en el modelo capitalista actual, rentista, el valor se queda acumulado en el pico de la pirámide. El problema es que no tenemos mecanismos para regresar ese valor acumulado a la base de la pirámide que en forma de demanda y generar demanda nueva para que circule el capital y se genere demanda, oferta y compra de productos y demás. Sino que al contrario, la gente produce y ni siquiera puede pagar lo que produce. Entonces sí, crecieron las exportaciones, crece la economía del estado y aumentan los pobres. Exactamente lo que pasó en pandemia. Creció el número de pobres y los millonarios se volvieron todavía más ricos. Ese exactamente es el problema que está exponiendo Viri aquí. La derrama económica siempre fue mentira. Generar más riqueza y generar más ricos no mejora la situación de la base de la pirámide de la mayoría de los trabajadores reales. Lo que tenemos que buscar son mecanismos de reciclaje de valor y redistribución de manera más legítima del valor producido. O sea, es más impuestos a los ricos, exención fiscal a los pobres, aumentar salarios y aumentar todas aquellas cosas que permitan que el trabajador tenga mejores mancuernas de negociación, menos horas laborales, más días libres, más vacaciones, condiciones más dignas de trabajo, para que el trabajador pueda negociar más fuerte. Lo que tenemos que quitar a fin de cuentas aquí es la acumulación, que es inútil porque no genera beneficio social en pocas manos. Eso es lo que tenemos que combatir. O sea, los márgenes de ganancia de los capitalistas es lo que se tiene que reducir. Entonces, en función de eso, después que vos generás el ingreso, ahí es donde viene el consumo.
El efecto derrame, porque la No distribución es del el ingreso... efecto derrame. A ver, te voy a pero explicar la algo. Dos distribución cosas, del ingreso, dos ¿dónde cosas. está? No, pará, dos cosas te voy a explicar. Dos cosas, porque esa burrada no te la voy a dejar pasar. A ver, el No efecto... le digas burrada cada una de las cosas no, que te no, dice, no, Javier, no, si no se puede hablar. No, No, Javier, Javier, es a ver, así. el efecto de derrame. Monta un personaje. Digo, el primer punto. Hago un desafío públicamente a todos los que están mirando ahora, a todos, incluido vos, que encuentren en la literatura liberal una referencia al efecto derrame. Te voy a decir algo. No existe, Dios. No lo podemos ¿Cómo que encontrar no? porque La jamás la U leí. invertida de Kuznets A ver, jamás la es el leíste. efecto Entonces vos, derrame. digo, como vos no la conocés, Sí, la porque conozco. si no serías keynesiano, Simón sí Kuznets serías liberal. desarrolló ese ¿sí? concepto. ¿O no, Entonces, Javier? digamos, ¿O pará, no? déjame terminar. Yo Bueno, ahora estoy existe el contestando, te concepto. estoy sacando el ignorancia. Existe el Putin. concepto. Pero el concepto A ver, existe o no existe. No existe, No no existe el existe, concepto, pero ¿cómo dice que no Javier. existe en la literatura liberal? Yo soy un libertario, a mí no me puedes acusar de las cosas que yo no digo. O sea, en la Pero literatura liberal no existe el efecto derrame. ¿Sabes ¿Quién por era qué? el economista que Porque habló de eso? una de las instituciones fundamentales del capitalismo, que son 5, que el señor desconoce, tiene que ver con algo que se llama cooperación social. Te tengo que pedir redondeo porque me van a sacar Ok, del aire. Yo te voy a explicar algo. Tiene que ver con la... A ver, el derrame en el capitalismo no existe. ¿Acaso te crees que Bill Gates o Steve Jobs son derrames de IBM? No, al capitalista no se le derrama nada, porque si se le derrama sería ineficiente y eso chocaría contra una situación que quebraría y se lo llevaría Ahí puesto tenés al otro. equipo. Que el estado de León fue el que más creció por la apertura a las exportaciones, pero al mismo tiempo se volvió la ciudad con más pobres del país. Qué paradójico resultado, ¿no? En contra de la economía neoclásica. Bueno, el eje central es mostrar que el análisis neoclásico tiene un error de origen y que los economistas nos hemos enamorado tanto de una estructura matemática que cuando la realidad no coincide con el modelo, en lugar de querer modificar el modelo, lo llamamos fallo de mercado. Y esa visión de considerarlo fallo de mercado da lugar a la intervención del Estado. Y cada vez que aparece una intervención del Estado, aparece el fallo del Estado, donde el resultado emergente es peor al que teníamos originalmente, y eso conduce a nuevas dosis de intervención, y entonces aún economistas que son liberales terminan siendo funcionales al socialismo porque terminan validando dosis de intervención cada vez mayores en función de considerar fallo de mercado cuando en realidad el problema es un fallo del modelo. Ahora, este fallo de mercado que vos describís como uno de los principales errores que tiene la teoría, en la práctica, en la economía del día a día, ¿dónde lo podemos ver? Bueno, eso por ejemplo es muy claro en lo que tiene que ver, por ejemplo, en toda la estrategia del Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo tiene 3 formas para lograr impulsar la Unión Soviética Latinoamericana, y la segunda parte de la agenda del Foro de San Pablo tiene que ver con la intervención de las empresas, intervención hasta asfixiarlas y que entonces se terminen entregando las empresas al Estado o el Estado las pueda expropiar por muy poco dinero, y básicamente eso se logra a partir de la regulación, y la regulación está sustentada en los supuestos fallos de mercados, cuando en realidad los fallos de mercados no existen. O sea, mi concepto es que si vos crees que hay un fallo de mercado, lo primero que tenés que hacer es revisar que no esté el Estado. Y si no está el Estado, hace de vuelta el análisis porque está mal. Es decir, los fallos de mercado no existen. O que se equipare con la satisfacción que produce, la dicha que produce ayudar a la gente humilde, a la gente pobre. Ni todo el oro del mundo vale eso. Pero además, ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media
ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Es un asunto de estrategia política. Es un asunto de estrategia política. La desigualdad es inevitable, no hay sociedad igualitaria, ni siquiera las comunistas. Es imposible, imagínense ustedes que, a ver, no vamos a la sociedad, acá somos más de 1000 personas. Imagínense que yo digo, voy a ser la autoridad de este lugar, la autoridad política, voy a expropiar a cada uno de ustedes, yo voy a quedar con todo ese ingreso, pero efectivamente lo voy a repartir igualitariamente. Y realmente nos voy a igualar a todos nosotros, voy a ser además un comunista bueno. Es decir, voy a hacer bien mi trabajo, no me voy a quedar yo con nada. Lo voy a simplemente ejecutar. Y cada uno de ustedes va a salir hoy con el mismo dinero que el que tienen al lado, en el bolsillo. Basta 5 minutos para que esa relación igualitaria se desplome. Se desploma. ¿Por qué? Bueno, porque capaz alguno de ustedes fue y lo invirtió, otro compró bitcoins, otro se jugó todo al negro en la ruleta, otro pagó sus cuentas, otro salió a cenar con la familia. O sea, las decisiones libres generan desigualdad y no toda desigualdad genera una jerarquía y aun cuando la genera, no toda jerarquía significa opresión. Pero la izquierda dice, acá hay una desigualdad, yo puedo suponer ya una jerarquía y esa jerarquía puedo meter la cizaña. Hombres y mujeres, somos desiguales, meto mi cizaña. Homosexuales y heterosexuales, meto mi cizaña. Indígenas contra el hombre blanco europeo colonizador, meto mi cizaña. Constantemente, ahora hasta con gordos y flacos. La gordofobia, empiezan a hablar de eso. Es una locura. Y acá en Argentina están queriendo meter ahora el asunto racial. Cuidado con lo que se viene, están empujando para poder sacar réditos ideológicos de eso también. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la izquierda y la derecha? Pues que la derecha, en sus distintas vertientes, apuesta por armonizar a la sociedad y las izquierdas por conflictuar, porque no soportan el hecho de que seamos desiguales. Sobre el tema de la desigualdad, yo creo que siempre hay una confusión en el discurso igualitario respecto a lo que es pobreza y desigualdad, porque yo estoy de acuerdo con el mínimo suficiente, del que habla también Harry Frankfurt. El mismo Hayek, en Camino a Servidumbre, dice que un mínimo de alimento, vivienda, vestido y otras cosas se le puede asegurar a toda la población. O sea que no es completamente contrario a la redistribución tampoco. Y sin embargo, me da la impresión a mí, y Dworkin cae en este problema también, que se confunde el hecho de que porque hay unos que les va muy bien y al mismo tiempo hay otros que les está yendo mal, el problema es el delta, más que la situación en la cual se encuentran aquellos que no están bien. Entonces, si podemos llegar a un consenso en que no importa qué tan lejos estén los demás en la medida en que a nadie le falte lo suficiente, oportunidades de calidad para llegar arriba, podríamos partir de una base que es razonable para avanzar en políticas públicas y otras cosas que no se enfoquen tanto en que, mira, acá hay unos multimillonarios que mandan a su hijo a colegios que tienen no sé qué instalaciones, inteligencia artificial, si la educación que reciben los demás también es buena. La diferencia, a mi juicio, no es el problema. El problema es que todos tengan buenas oportunidades para que puedan surgir. Pero las diferencias las va a tener siempre por lo demás y es legítimo que existan porque muchos de los que hoy día le dan a su hijo mejores oportunidades son personas que partieron de la nada también. Ha habido mucha movilidad social. Chile es un buen ejemplo de eso. Entonces, ese es un segundo punto. No confundir el tema de la desigualdad con el tema de la falta de oportunidades porque son dos cosas distintas. Podríamos tener una sociedad muy igualitaria en términos de oportunidades con mucha pobreza. Y entonces no hay desigualdad, pero todos están peor. Creo que no es y es la crítica que hace Harry Frankfurt, en ese sentido creo que tiene razón. La primera pregunta era básicamente si la desigualdad ha aumentado y si esto constituye un problema. Primero querría diferenciar entre algo que ya se ha comentado, pero creo que conviene incidir en ello, entre desigualdad y pobreza. ¿Qué es más importante, la desigualdad, que no tengamos todos la misma renta o que haya diferencias de renta acusadas, o que seamos pobres? Es decir, que no tengamos renta, aunque seamos una sociedad muy igualitaria. Creo que es evidente que es preferible que vivamos en una sociedad muy desigualitaria donde todos tengamos más renta que en una sociedad muy igualitaria donde todos seamos igualmente pobres.
básicamente porque si igualamos las rentas empobreciéndonos a todos, esto es lo que en filosofía se conoce como la falacia de la nivelación hacia abajo, es decir, nadie gana empeorando todos y por tanto es preferible que, ya digo, mejoremos todos aunque sea con más desigualdad. La pobreza, por tanto, sí es un problema, la desigualdad puede serlo, pero en todo caso será un problema subordinado al problema de la pobreza. La desigualdad sería un problema muy grave si viviéramos en una economía que fuera un juego de suma cero, donde solo uno pudiese prosperar a costa de empobrecer a otro. En una economía donde se puede prosperar sin empobrecer a nadie, la desigualdad no es necesariamente un problema. Esto no significa que no sea en absoluto un problema. Digo que es un problema subordinado, secundario, subsidiario al problema principal, al problema fundamental, que es el problema de la pobreza y el problema de conseguir que cada vez más gente viva mejor, aunque ese crecimiento sea desigual. ¿Por qué podría ser un problema la desigualdad? Sobre esto creo que podremos entrar más tarde. Podría afectar al crecimiento económico, podría afectar a la felicidad de las personas o podría ser una desigualdad persistente, es decir, una desigualdad que no fuera desapareciendo en el tiempo porque se generan una serie de estructuras que digamos, estancaran a la gente en la posición de partida y no hubiese eso que se suele llamar igualdad de oportunidades. Bien, por tanto, hablamos de desigualdad, no de pobreza. ¿De qué tipo de desigualdad? ¿De desigualdad de renta o de desigualdad de riqueza? Entiendo que vamos a hablar de desigualdad de renta. La desigualdad de riqueza es bastante menos relevante que la de renta, precisamente porque la renta es lo que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades. La riqueza, para poderla utilizar para satisfacer nuestras necesidades, se ha de transformar en renta. Uno puede tener riqueza y no tener renta. Uno puede tener un inmueble que no está alquilando, que no vive en él y no le sirve absolutamente para nada, salvo que lo venda, es decir, salvo que lo transforme en renta a través de la compraventa, que es que otro entrega su renta para adquirirlo. Pero bueno, simplemente por mencionar la desigualdad de riqueza, no es que esté evitando el tema porque sea un tema muy inconveniente. España está a la cabeza de igualdad de riqueza mundial, o entre los principales países, primeros países, con mayor igualdad de riqueza en el mundo. El país más desigual en riqueza del mundo es, atención, Dinamarca. Ese país tan ejemplar de políticas igualitaristas para muchos es el país con mayor desigualdad de la riqueza del mundo. Tiene prácticamente un índice de Gini de riqueza del 0,9%, es decir, del 90%. Y sin embargo no parece que en Dinamarca haya una tragedia porque haya una fortísima desigualdad de riqueza. Señal de que la desigualdad de riqueza no es tan relevante, quizá la de renta sí lo sea. Una vez acotamos la desigualdad de renta, falta plantearnos si hablamos de desigualdad de renta interna de España o desigualdad de renta global. La desigualdad de renta de España, lo ha comentado muy bien Olga, es verdad que las series no son absolutamente comparables, pero si juntamos la de Atkinson y Morelli y la de Eurostat, tenemos una evolución de la desigualdad de renta en España bastante plana. En el año 1975 el índice Gini de renta era del 32,7, en el año 85 del 32,6, es decir, prácticamente el mismo. En 1995 del 34,7, es decir, había subido. En 2005 del 31,9 había bajado y ahora volvemos a estar en el 34,6. Es decir, parece que después de una crisis, por ejemplo en el 95, sube algo la desigualdad, pero luego tiende a remitir y a estabilizarse en torno a 32-33, que es donde llevamos estando hace 40 años. Si hablamos de la desigualdad de renta mundial, ¿qué ha sucedido? Pues también se ha comentado, se ha reducido por primera vez desde la revolución industrial durante los últimos 30 años. Básicamente el índice de Gini global ha pasado, en el año 70 era de 0,65, en el año 80 de 0,66, en el año 90 de 0,70 y a partir de ahí ha ido cayendo. En el año 95 de 0,69, en el año 2000 de 0,68, en el año 2005 de 0,65 y en el año 2010 de 0,62. Es decir, desde los años 90 la desigualdad global de renta está cayendo. ¿Y por qué está cayendo? Por algo muchísimo más importante que la reducción de la desigualdad. Porque el número de pobres se está reduciendo a un ritmo espectacular. Hemos pasado en el año 1990 de 1.850 millones de pobres extremos en todo el mundo a 770. Es decir, de una tasa de pobreza del 35% de la población mundial, más de una de cada 3 personas, al 10,5%, una de cada 10. Y este es el dato verdaderamente crucial
verdaderamente relevante en los últimos 20-30 años de historia económica global, que ha sido uno de los periodos de mayor reducción de toda nuestra historia de la pobreza extrema. La tasa de analfabetismo también ha aumentado del 60 al 85%, la esperanza de vida ha aumentado en torno a 5 años en todos los continentes del planeta. Por tanto, han sido años maravillosos desde un punto de vista global. ¿Lo han sido desde un punto de vista interno? Bueno, pues no tanto, sobre todo a raíz de la crisis económica, que es cuando sí se ha producido un repunte importante de la desigualdad. ¿Pero por qué ha aumentado la desigualdad? Y termino con esto. Ha aumentado la desigualdad por algo por lo que sí deberíamos estar preocupados. Porque es una causa que afecta no a la desigualdad en sí, sino a las expectativas, a las oportunidades y a la capacidad de prosperar de los españoles. Según la OCDE, el 80% del aumento de la desigualdad en España con la crisis se debe al aumento del desempleo. Por tanto, de lo que estamos hablando cuando estamos diciendo que ha aumentado la desigualdad es de que el paro se ha disparado. Y eso es evidente que ha sucedido. Y por tanto sí debe preocuparnos que el paro se haya disparado, sí debe preocuparnos que haya 4 o 5 millones de personas que alternen entre el desempleo o entre contratos ultraprecarios.